Estamos próximos a iniciar con la siguiente conferencia para que estemos atentos. A continuación presentaremos un video de uno de nuestros patrocinadores, Mutualidad Cefía. Mi nombre es Gustavo Adolfo Orozco Sanchún. Mi profesión es ingeniero en construcción. La situación de empleo en el caso mío, que soy independiente, es muy difícil porque los ingenieros, igual arquitectos, competimos con las empresas grandes que vienen del Valle Central. Entonces es malo para nosotros porque no dejamos de ser empleados si es que nos contratan. Meses atrás fue una situación económica bastante mala. Mi señora quedó embarazada y eran gemelas, ¿verdad? Entonces fue una situación terrible, ¿verdad? Que ni seguro había, no había que comer. Yo buscaba trabajo por todo lado, iba caminando donde fuera. 1000 colones era mucho en ese momento. Y carrerear agua, carrerear luz, etcétera. Fue una situación sinceramente yo pensé hasta lo peor, ¿verdad? Hacer. Yo me enteré a través del sitio de la página web del Colegio de Ingenieros. Cuando yo escribí al correo electrónico que aparece ahí, le expliqué mi situación, ¿verdad? La sorpresa que me llevé fue que me contestaron de que no solo existía el subsidio para enfermedades terminales o para cuando ya uno fallece, sino que había un subsidio para problemas económicos. La atención y la respuesta de las personas que me atendieron fue rápida, muy humana y fue yo nunca creí que fuera tan rápido, digamos, que vieran mi caso. En los momentos que yo pensé que nadie me iba a ayudar, ¿verdad? Apareció Mutualidad Cefía. Entonces les agradeceré toda mi vida, igual mi familia. Si yo tuviera oportunidad de hablar con otros colegas que están pasando la misma situación que yo pasé y estoy pasando, les diría que se acerquen a la Mutualidad Cefía, de que hay una esperanza en aquella oscuridad que uno siente, ¿verdad? Que es el mismo de Cefía, la misma Mutualidad. Nuevamente deseamos estrenarle nuestro agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, Avancer, Segesti, Centro de Desarrollo Gerencial de la Universidad Nacional, Fidelitas, el Centro Generador de Negocios Intus y Mutualidad Cefía. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que tengan más facilidad de información de todos los eventos que estamos desarrollando en este foro y podamos interactuar un poquito más. Si no tenemos toda la información para el momento, tendríamos abierto el espacio para con los expositores poder ahondar en mayores temas. Para la siguiente charla, por favor, para conservar el orden del evento, solicitamos, por favor, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Las preguntas o consultas sobre los temas desarrollados en cada conferencia se realizan en el chat, como lo hicimos en el anterior, indicando su nombre completo. Esto con la finalidad de agrupar el tema y poder darle una mejor proyección a la pregunta que nos podamos estar planteándonos en ese momento. De no dar tiempo por la cantidad de preguntas que se puedan presentar, pueden valorarse realizarlas directamente con el expositor por medio de su correo electrónico, el que podrán ver en la ficha del expositor en la presentación que vamos a dar al respecto de él. Al finalizar las conferencias programadas para el día de hoy, se hará una rifa de artículos de patrocinadores. Por ejemplo, la empresa Distincomer de Divicesa nos va a dar 4 regalos y los artículos del CIEMI, 2 regalos para todos los participantes que nos siguen en nuestras redes sociales. A continuación, iniciamos con una conferencia que realmente se las trae con un tema muy interesante, que es innovación y cambio tecnológico en los negocios para el 2021, a cargo del ingeniero Jack Torres Leandro. Don Jack,
Torres Leandro es ingeniero industrial, máster en administración de empresas con énfasis en finanzas, máster en administración de proyectos, máster en consultoría estratégica, candidato a doctor del programa en dirección de empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde su línea de investigación es la innovación organizacional. Es especialista en gerencia de innovación, también especialista en cadena de abastecimiento, fundador de Innovus Costa Rica y miembro del CIEMI. Con ustedes, el ingeniero Jack Torres Leandro. Muy buenas noches, un saludo para todas y todos. Quisiera nada más que me confirmen que se me escucha bien el audio. Correcto, se escucha bien. Ok, sí. Muchas gracias. Bien, en lo personal, muy agradecido con el CIEMI de haber sido considerado para venir y exponer sobre esto que apasiona, que antes se veía muy lejano o quizás lo teníamos dentro de la cotidianidad de nuestros días, que es estar constantemente cambiándonos, constantemente transformándonos. Quizás no nos dábamos cuenta. Y antes de empezar la ponencia, quiero dejar la siguiente inquietud sobre la mesa. ¿Cuántas decisiones cree usted que el ser humano toma diariamente? Bueno, yo le voy a dar un dato que quizás usted se pueda asombrar. El ser humano diariamente toma entre 200 y 3.000 decisiones diarias. Y ahí es donde está la innovación. Per se ya la habíamos reconocido. Para la ponencia de hoy voy a brindar avenidas de conocimiento prácticas, pero también teóricas. Imagínense una caja de herramientas. Y esto es lo que yo le traigo hoy. Escuchando la ponencia anterior, me es muy oportuno contextualizar qué es innovación. La innovación, en palabras sencillas, es un hecho y un acto que genere valor, con ciertas características. Que sea frugal, que sea eficiente, pero sobre todo que pueda ser replicado y que tenga un efecto de contagio positivo tanto para su organización como para las personas que la conforman. Y también para la demografía en la cual tiene instaladas sus operaciones. Hoy en día hemos visto cómo los modelos de estrategia pasan del capitalismo a la cooperación. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, si queremos avanzar hacia el futuro, tenemos que entender de dónde venimos y dónde estamos hoy para caminar hacia los años venideros. Así las cosas, me quisiera realizar una primera contextualización de lo que es la innovación y de dónde viene. Nace desde los 1700, desde la Revolución Francesa, específicamente cuando ejecutaban a las personas que eran sentenciadas a muerte. Se utilizaba una rueda que les pasaba por encima del cuello. Usted se puede imaginar el dolor de esta persona y cuánto tiempo pasaba en agonía. Entonces resulta que llegó una persona y dice, bueno, ¿cómo hacemos esto para que las personas no tengan que pasar este delirio? Y aparece la guillotina. La guillotina dura 200 años de uso. Y así las cosas, me voy a remontar a los 1800, donde un economista, Jean-Baptiste Say, decía, bueno, los mercados como la vida, si somos organismos vivientes, tenemos que evolucionar y avanzar. Luego en 1934, el conocido padre de la innovación, Joseph Alois Schumpeter, economista austriaco, rescata y dice que la innovación parte de estar constantemente rompiendo lo antiguo, del concepto de destrucción creativa. Y en eso ha venido una serie de corrientes escribiéndose, desde la profesora Teresa Amabile de la Universidad de Harvard, en 1988, lo manifestaba muy bien. Decía, la innovación parte de las ideas, de lo que pueda ser fruto dentro de la organización.
el profesor Fabrice Davenport planteaba, si la idea parte de una persona, convive con un conjunto de personas. Y esas personas pueden hacer que esa idea pueda llegar a trascender, evolucionar o pueda quedarse socavada en el tiempo. Fue hasta el 2005 que la OSD indica dentro de su postulado definitorio la palabra personas. Y así las cosas, el futuro. Ese futuro que sigue siendo incierto a partir de lo que nos acontece hoy. Unos datos para hacer más conciencia de la importancia de entender la innovación, un hecho y un acto que genere valor, pero también de los tipos de innovación. Porque como la innovación también requiere un adjetivo, un apellido. Puede ser una innovación de producto, puede ser una innovación en los procesos, puede ser una innovación organizacional, una innovación tecnológica, una innovación también en el modelo de negocio que considera todas las anteriores. Pero hoy en día también se viene hablando muchísimo, y ahí escuchando un poco las inquietudes de los colegas ingenieros, hacían alusión en tiempos de pandemia, y a eso me voy a referir. Esta ponencia parte es de realidades, pero también señalaré la tecnología como un vehículo, no como el fin. Entendiendo, como bien lo explicaba la ingeniera, la colega anterior, ¿cuál es la estrategia? Es decir, yo estoy en un estado A, pero tú llegar a un estado B y sobre ello realizar una serie de actividades. Entre ellas, plantear objetivos, acciones, metas, indicadores y proyectos. Y para ello hay diferentes instrumentos de orden táctico y estratégico que permiten darle seguimiento a la estrategia. Pero, ¿dónde cobra vida la estrategia? Usted me puede decir, bueno, de repente en los proyectos. Yo le quiero contar en el modelo de negocio. ¿Y por qué el modelo de negocio? Porque el modelo de negocio lo que hace es que describe las bases sobre las cuales la empresa crea, proporciona y captura valor. Y aquí viene una pregunta muy válida. ¿Cómo capturar valor? Y entonces aquí me voy a remontar a hechos probados y ya desde una perspectiva científico y empresarial inclusive, donde manifestaban la profesora Carol DeWitt de la Universidad de Stanford que todos tenemos dos tipos de mentalidad. La mentalidad lineal, siendo aquella que nos invita a vivir de los éxitos del pasado, nos mantiene anclados y no nos deja trascender. En Innovos Costa Rica le hemos llamado la miopía y la inercia estratégica. O si no, el efecto tortuga. ¿Qué hace una tortuga? Saca la cabeza nada más para respirar y para comer, y después se esconde. Y este modelo de negocio y la historia y el momento en el cual estamos hoy nos invita a no solamente transformar a las organizaciones, sino a tener una mentalidad exponencial. Y aquí voy a ir incluyendo ciertos ejemplos. General Electric, esta empresa de uno de los afamados CEOs que ha escrito muchísimos libros y se ha escrito sobre su estilo de liderazgo, Jack Welch. Cuando usted piensa en General Electric, probablemente piense en refrigeradoras, lavadoras, cocinas. Pero yo le quiero contar que General Electric se dio cuenta y se anticipó sobre todo al futuro, porque se convirtió en una fábrica de hacer software. ¿Pero para qué necesitaba esto? Pues vio lo evidente. ¿Y por qué lo pongo así en este sentido? Porque en la medida de los flujos de información y de datos que tenemos cotidianamente
que muchos están atrapados en un dispositivo móvil o en un reloj inteligente. Pero el tema es, ¿qué hacemos con los datos? Bien lo planteaba Ikuru Nonaka, uno de los más renombrados pensadores en materia de cómo piensan las personas. Y él decía, él planteaba, ¿cuál es el recurso que tenemos que es inagotable los seres humanos? Y aquí usted puede decirme, bueno, estamos hablando de un recurso para mover una economía. Si recordamos el flujo circular económico, en una economía se dinamiza a partir de las decisiones que tomen las personas y las empresas, donde están los factores de producción, la tierra, el capital y el trabajo y la infraestructura, y se llevan a un mercado de producción, entran a la empresa y la empresa sale a un mercado de bienes y servicios. Y hay una transformación y así sucesivamente. Es decir, hay una entrada, hay un proceso y una salida. Pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿Y por qué General Electric tuvo que trascender y pensar a convertirse en una fábrica de software? Porque se anticipó y se dio cuenta de que vivimos en la era de la información. Y usted sin información y sin datos no puede tomar decisiones. Ejemplo que ha sucedido aquí en Costa Rica. El 6 de marzo, para nadie es un secreto, se detecta el primer caso del coronavirus. Nuestro Poder Ejecutivo toma una serie de medidas. Y esas medidas partían del hecho de poder amortiguar el efecto exponencial que se podía prever en su momento. No voy a adentrarme si las decisiones fueron buenas o malas, sino el accionar de las empresas. ¿Qué sucede con las empresas? Muchas empiezan a cerrar. ¿Por qué cerraron? Porque no estaban preparadas para el futuro. Su proceso de pensamiento estratégico no era dinámico, no era evolutivo. Se abre nuevamente la libertad económica, donde se pensaba masivamente que todos íbamos a ir a comprar a las tiendas comerciales, a los restaurantes y demás. Pero hay una variable que se empieza a distinguir en el efecto COVID-19 y es la legitimidad y la seguridad en los modelos de negocio. El hecho de que usted pudiera sentirse plenamente tranquilo de que el bien o el servicio que iba a adquirir no le iba a repercutir en el tema de su salud. Las empresas empiezan a reaccionar. Las que logran sobrevivir fueron las que utilizaron la tecnología como socio estratégico. Y entonces aquí me voy a otro tipo de innovación que estamos viendo. La innovación específicamente en la parte de distribución. Y vemos cómo empresas de corte tecnológico empiezan a surgir, o lo que son llamadas las startups. Otro dato que nos tiene que ocupar a todos. Según el índice de pobreza multidimensional, recientemente publicado por el INEC en la encuesta de hogares, Costa Rica tiene un nivel de pobreza lineal del 26%. Pero al fin y al cabo entendimos que nada puede ser lineal. Hay que entender el contexto y la situación que pasa en cada región. Pero cuando empezamos a analizar lo que está aconteciendo en las costas, nos damos cuenta que ese nivel o ese porcentaje de pobreza asciende al 30% aproximadamente. A excepción, óigame bien, del gran área metropolitana. ¿Y por qué en el gran área metropolitana no? Pues muy sencillo. Ahí es donde está concentrado casi el 70% del parque empresarial. Súmele a esta situación que acontece lo siguiente. Hoy,
1 millón de costarricenses no tienen trabajo. Y aquí estoy considerando casi el 30% de desempleo más los desalentados. Pero sobre ello, que en un momento dado podemos llegar a tener una relación de deuda con respecto al PIB del 70%. Si usted ve en el horizonte, no hay propensión a la creación de nuevos mercados. Las empresas siguen haciendo más de lo mismo. Por ello, he querido hacer este contexto para entender y hacer el uso correcto y brindarle a usted algunas posibilidades de conocimiento que le permitan llevar a su empresa una discusión en materia de innovación. Pero recuerde, ¿de qué tipo estamos hablando? Y también de qué esfuerzo. Está el esfuerzo incremental, es cuando cambia una pequeña característica. No le garantiza que usted sea el primer entrante o el dueño de todo el mercado. Y están esfuerzos radicales, que es completamente incursionar en nuevas piscinas de oportunidades. Esta crisis vino a sacarnos lo mejor de cada uno de nosotros. Y con esta presentación se lo quiero demostrar. ¿De qué depende el éxito de las organizaciones? Sin lugar a dudas depende del diseño del modelo de negocio. Pero más allá del diseño es su implementación. Pero sobre todo, ¿cómo puedo yo utilizar lo que la tecnología hoy me viene ofreciendo y me pueda ofrecer mañana para ser más eficiente, ser más frugal y sobre todo generar valor, tanto para su empresa como para su cliente? Ahora, ¿quién es el cliente? No ahora, tiene que seguir pensándose que el cliente es el mismo, el tradicional, sino los no consumidores. Aquellos que están en la base de la pirámide. Costa Rica hoy, casi el 70% aproximadamente de la población vive con $1.50 o $2 al día. Y estamos en niveles similares a los de Angola, Uganda, Nicaragua. Antes la innovación, como bien lo decía Christian Clayterson, el padre de la innovación abierta, es decir, traía conocimiento hacia las organizaciones en donde sus recursos y capacidades no los tenían y se complementaban para generar valor en el tanto de un nuevo producto o servicio a nivel organizacional o una reconfiguración completa del negocio. Pero aquí no podemos olvidar esa pregunta que le hice anteriormente. ¿Cuál es ese recurso que es inagotable? En la teoría económica se habla que los recursos son limitados. Este recurso es ilimitado. Que es raro, que es único, que usted lo puede utilizar y nunca se va a acabar. Y depende de una variable para que pueda evolucionar. Si no lo sabe, se lo diré, es el conocimiento. Y ese conocimiento depende de usted mismo hasta qué nivel quiere evolucionar. Así las cosas, cuando empezamos a hablar del diseño y del modelo de negocio, también debemos entender qué nos provee el modelo de negocio. Una ruta de trabajo, en la cual el uso de las tecnologías emergentes y el conocimiento combinados, más los activos tangibles e intangibles, son convertidos en una fuente de generación de ingresos. Y aquí puede depender en términos organizacionales, que si a usted le gusta el ajedrez me lo va a entender muy bien, que va a tener que saber hacia dónde mover el peón o el alfil o el caballo y estarlos constantemente reubicando para ganar. ¿Para ganar qué? Valor. Para sobrevivir hoy en día. Vemos también cómo puede, de alguna manera, protegernos contra la
competencia. Y aquí le pregunto a usted, ¿cuánto vale una idea? O mejor aún, ¿cuánto vale un dato? Y sobre todo le exhorto a que el día de mañana usted llegue a su organización y pregunte, el primer punto de agenda y que lo logre impulsar, sea la cantidad de iniciativas en materia de innovación, póngale el adjetivo que quiera, para la sobrevivencia de la organización o para la estabilidad, dependiendo de la estrategia, por supuesto. Si hay una estrategia de internacionalización, ahí va a depender de los modelos de entrada, si es una joint venture, si es una fusión, si es una filial. Pero en ese nivel de detalle no me voy a comentar. Pero sí lo que quiero decirle es que si en su organización se habla de innovación como una moda, pero no se lleva a la práctica, entonces, ¿cómo puede usted pretender generar cultura o generar cambio? Pero sobre todo también, ¿cómo generar ventaja competitiva? Cada organización indudablemente tiene recursos y capacidades que son raros y que nadie más lo puede imitar. Ahora, en estos momentos de pandemia, hay que volvernos a las raíces y entender por qué fue creada su organización y repensarla a dónde la quiere llevar. ¿Qué ha sucedido los que no han hecho este ejercicio de innovación estratégica? Probablemente ha sucedido como lo que aconteció acá en la Cámara de Comercio de Alajuela, que el 400% de las empresas instaladas cerraron sus operaciones. Porque fueron incapaces, primero, de anticiparse al futuro o sobre todo de aprender de ese espacio, de poder hacer las cosas distintas. Pero también de entender cuál era su verdadera capacidad empresarial. Y esa capacidad empresarial parte de la cultura. Usted está en medio de una cultura donde se dice el no se puede, donde se dice el no es necesario, o donde se dice, ¿qué tal si experimentamos? ¿Se penaliza el fracaso? ¿Se habla de fracaso? Que comúnmente es lo usual, porque desde nuestras bases de la educación se nos ha enseñado que el fracaso está delimitado por una nota, mas no como un proceso de aprendizaje, de experimentación, de lecciones aprendidas. Si usted está en una organización así, yo quiero invitarlo hoy a que usted sea un verdadero campeón de la innovación. Que sea alguien que tenga esa pasión, esa perseverancia y que esté dispuesto y dispuesta a romper todas las barreras financieras, económicas, sociales, políticas para que se logre materializar procesos efectivos en gestión de la innovación, ya sea del producto, ya sea organizacional, ya sea en cadena de abastecimiento, ya sea a nivel tecnológico. Cuando la gente empieza a ver cambio y felicidad, van a querer sumarse con usted. Pero si, por ejemplo, ni tan siquiera se tiene en el primer punto de agenda semanal, y no solamente de los líderes, sino de los que estamos ahí en el frente de batalla. Hablemos hoy de cómo hacer las cosas distintas. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? Y empezamos a crear cultura. Y con ello nos da pie para poder integrar y sobre todo reconfigurar y, ¿por qué no?, construir las competencias necesarias para provocar ese cambio organizacional. Y aquí nos estamos yendo casi al sistema nervioso de la organización, de la columna vertebral. Bien lo decía Michael Porter, bueno, ¿cuál es su cadena de valor?
la reconoce, la identifica. ¿Dónde está la esencia de una organización? En su modelo de negocio. Y este es el que refleja la forma en cómo se entrega y se captura ese valor, pero sobre todo, cómo generar ganancias esperadas. Y aquí me voy a detener un segundo, porque en momentos como hoy, estamos viviendo que el 67% de los hogares en Costa Rica no ha cumplido su ciclo de vida de aprendizaje académico. Ese dato es apabullante. Y son muchas de esas personas las cuales hoy por hoy están desempleadas. ¿Qué están haciendo las organizaciones para brindar intensidad de conocimiento para que poder revertir ese efecto y cuando la economía empiece verdaderamente a demostrar recuperación, estas puedan integrarse a la sociedad? Porque el trabajo es eso, la oportunidad de estar activo en una sociedad. De ello que estos espacios, como los que está creando la Comisión de Ingeniería Industrial y el CIEMI y su junta directiva, son muy importantes. Porque de alguna forma u otra, a partir del conocimiento, extrapolándolo a este ejercicio en el que nos invita el día de hoy, estamos creando, capturando valor hacia ustedes. Cada persona de nosotros tiene una rutina, tiene una vida, tiene un modelo de actuar. Extrapole ese mismo símil a su organización. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, las capacidades dinámicas, la posibilidad de reconfigurar, la posibilidad de transformar todos aquellos recursos dentro de una organización, y para ello le pregunto, ¿usted tiene un inventario de lo que puede hacer su organización? Recuerde que hay activos tangibles e intangibles. ¿Y cómo actualmente le están generando valor? Si no lo tiene, empiece por ahí. Porque esta tiene que servir como de punta de lanza y de orientación para la transformación organizacional. Dicho esto, y en este contexto inicial, sumado a los aportes que he venido dando de dónde viene la innovación, dónde estamos hoy, qué elementos pueden utilizarse para reconfigurar y entender cómo generar, capturar y crear valor a partir del modelo de negocio. Ahora vamos hacia el futuro. Un 2021 que todavía sigue siendo cada vez más incierto. Incierto, ¿por qué? Porque vemos en latitudes donde en algunos países se habla de una segunda o una tercera ola pandémica. ¿Qué pasaría para su organización y para usted mismo si en diciembre se tienen que volver a tomar las medidas de cierre total? ¿Está usted preparado y su empresa también está preparada? Así que vamos a dar una mirada al 2021. Entendiendo que esto puede ser tan dinámico como se quiera. Pero lo que me voy a permitir exponer a continuación se basa a partir de una investigación tanto desde el Foro Económico Mundial en su presidente Klaus Schwab, que escribió un magnífico libro que lo recomiendo, que se llama The Great Reset, el Gran Reseteo, donde nos explica claramente hacia dónde podría girar el mundo. Pero también nos dice a dónde nos podría llevar por la necesaria urgencia de activar la economía. Y es a un deterioro mayor del medio ambiente.
hoy, en los minutos que quedan, hablaremos sobre las tecnologías emergentes, específicamente el blockchain, que muchos lo han asociado con las criptomonedas. Y hoy en día se usan en espacios tanto desde cadena de abastecimiento hasta la gestión de contratos inteligentes. Un tema que debería estar en boca de todos, la inteligencia artificial. Como bien lo expuse anteriormente, y con esto estoy amalgamando la secuencia de la presentación, ¿qué estamos haciendo con los datos y cómo podemos ser más eficientes a partir del uso de un algoritmo? Que ese algoritmo está dentro de una máquina. Y ante esto se ha surgido una gran discusión, no solamente en el mundo académico, sino también en el mundo empresarial. Porque hay un temor inherente del ser humano de trascender, de ir a lo desconocido. El asunto acá, señoras y señores, es que si no damos ese salto de fe, de mirar hacia el futuro, y no sumamos para la generación de que para mí lo más importante de esta presentación el día de hoy es generar la conciencia de a partir del tipo de innovación y el esfuerzo más el uso de la tecnología, si lo ponemos en una ecuación, esto sea igual a productividad. Porque si el país no empieza a generar mayores niveles de productividad, ¿qué nos va a deparar en unos cuantos meses? Más deuda. Es decir, vamos a empeñar el hoy para que el día de mañana nuestros hijos y nuestros bisnietos y las futuras generaciones terminen pagando nuestra incapacidad de transformarnos. Y eso es lo que nos motiva a hablar de innovación para el bien común. También hablaremos del Internet de las cosas, tanto desde un plano de ciudades inteligentes, pero también desde una nación inteligente. Óigame bien, insisto, como un medio para generar valor. La tecnología no es un fin en sí mismo, es el vehículo. Y aquí hablaremos en esta primera parte de la conversación de la disrupción tecnológica. ¿Por qué la disrupción tecnológica? Pues nada, continúa siendo una descripción precisa de la forma en cómo vamos avanzando en estos días. El Internet no solo ha interrumpido nuestras formas de hacer las cosas, sino de la idea de cómo funciona el progreso. Y aquí voy a hacer un claro ejemplo. El e-commerce. Voy a hacer un símil con lo que sucede en mi casa. Cuando ordenábamos pizza, nos contestaba una persona por el teléfono. Ahora hacemos una orden por medio de un WhatsApp o por medio de una página en Facebook, que hablaremos también de los negocios en plataforma más adelante y entender hacia dónde está migrando la red social. Pero ya no hay una persona ahí, sino hay un elemento que se llama inteligencia artificial, conocido como chatbot, que responde a nuestro pedido y nos toma la orden y viene a hacer más eficiente el proceso de tomas de pedido. Pero aquí viene la otra discusión en el otro lado de la acera. Y lo ligo con el dato que les di anteriormente. Precisamente de ese 67% de personas que no han cumplido su ciclo de vida académico, ¿qué estamos haciendo para dotarles de herramientas que las puedan conducir hacia el futuro? Que puedan ser parte de la sociedad. Lo invito a revisar cómo hemos caído, por ejemplo, en los índices de mayor prestigio a nivel mundial. Uno de ellos es el índice de competitividad global. Hace 2 años puesto 45, el año anterior puesto 53, hoy puesto 65. Otro dato importante, en la parte del inglés,
caímos dramáticamente casi 6 o 7 puntos en el ranking. Entonces el tema de las tecnologías emergentes debiera estar en la boca de todos, inclusive, ¿por qué no pensar desde las propias bases y rediseñar los contenidos académicos que se dan desde la educación primaria hasta la educación secundaria? Desde 1934, bien lo decía el padre de la innovación, Joseph Schumpeter, la innovación y el emprendedurismo será el salvavidas del mañana para las naciones. 1980, del 80 al 86, profesor Michael Porter, en sus estudios y a partir de su experiencia en diferentes naciones, en una investigación seria, que aquí le estoy hablando con datos y hechos probados, no solamente en el campo académico, sino en la parte empresarial, y que los hemos vivido y visto a flor de piel, lo decía muy bien, el momento en que una economía sea incapaz de reinventarse por sí sola, es en el momento en que llegamos a estancarnos. Haciéndonos ejercicios econométricos, vemos cómo la curva de factores de producción de nuestro país cada vez se hace más ineficiente. ¿De dónde sale este dato? Bueno, revise a cómo está hoy el índice del Producto Interno Bruto. Si ese dato no le gusta o no le suena, revise cómo está también nuestra moneda, el colón, con respecto al dólar. Entonces, indudablemente, el uso de la tecnología tiene que permitirnos aventajarnos con ella. Es decir, sacarle lo mejor que nos puede dar y que nos permita aquella máxima que Nietzsche lo decía muy bien. Lo que más le va a costar al ser humano en el mundo es dejar de aprender para aprender algo nuevo. Porque toda vez que tiene un éxito, vivirá de ese éxito por siempre. Y el acontecer nacional e internacional nos invitan a repensar y a dar ese paso al frente y cambiar. Y ya se viene dando. Y nos ha revelado un nuevo mundo. Por ejemplo, la inteligencia artificial, específicamente en el tema del aprendizaje de la máquina, o lo que en inglés se llama machine learning. Y esto es que una máquina aprende por sí misma a partir de los patrones y conductas de las personas. Y se nutre de información. Más adelante voy a ir aterrizando en ejemplos concretos que usted y yo probablemente vivamos en una intensidad muy alta, media o baja, pero no estamos fuera de esta. Insisto, la tecnología nos presenta un beneficio para evolucionar en el mundo del desarrollo de nuevos negocios. 2008, la Gran Depresión en Estados Unidos. Bueno, alguien me puede decir, bueno, eso fue hace muchos años, pero hablemos del 2008. ¿Por qué Estados Unidos no sufrió tanto en ese momento? Alguien me puede decir, sí, sufrió un poco porque hubo desempleo, pero enfocó sus recursos a la creación de nuevos mercados. ¿Cómo? Invirtió en empresas de base tecnológica de cara al futuro. En estudios que se han visto del comportamiento del latinoamericano, ha estado más que evidenciado que pensamos en el corto plazo que en el mediano y largo plazo. Por nuestra incapacidad de poner esa luz larga. Walt Disney bien lo decía. Dime el tamaño de tus sueños y te diré también el tamaño de tu voluntad para lograrlo. La profesora Carol Dweck de la Universidad de Stanford lo ratifica.
¿Vive usted del pasado o quiere evolucionar hacia el futuro? Y está constantemente aprendiendo. Angela Duckworth, una de las profesoras que ha estudiado muchísimo el comportamiento humano, dice que el talento no lo es todo para el éxito. Y hace una investigación muy seria en diferentes campos, tanto de actividades físicas, intelectuales, industriales, para entender cómo las personas lograban alcanzar su mayor éxito. Pero no ese éxito entendido como más dinero o una posición. No, ese sentido de plenitud. Y eso es a partir de la pasión y la perseverancia. Pero detrás de esa pasión y esa perseverancia, le sumo yo su capacidad de experimentar, de equivocarse y de aprender. Y así han habido muchísimos ejemplos en la historia. Aquí viene una pregunta que siempre hago en cada una de las ponencias a quienes amablemente me invitan a una conversación. ¿Cuántas veces usted está dispuesto a levantarse porque las cosas no le salen como usted desea? Una, dos, tres. O podemos hablar de la teoría de las 10.000 horas, escrita por Mikhail Chemchevsky también, y Martin Seligman, y Angela Duckworth también cultivó ese efecto, que para tener la excelencia usted necesitaba al menos 10.000 horas de práctica para poder dominar la técnica y que una obra sonara o el producto o se desarrollara de una manera perfecta. Miguel Ángel bien lo decía. La gente solo ve lo maravilloso que pintamos, no ve lo que nos costó llegar ahí. Si bien estas pueden ser consideraciones muy lógicas, pero para movernos hacia el futuro también tenemos que mover nuestro propio ser, incrementar nuestro capital psicológico, nuestros niveles de esperanza, de optimismo, de autoeficacia y sobre todo de ser resilientes. Porque lo que estamos viendo en el campo tecnológico, como por ejemplo la inteligencia artificial, cambia la forma en cómo vivimos a partir de códigos y máquinas. Y en el mundo empresarial, ¿dónde lo vamos a ver? ¿O dónde ya estamos viendo mayores efectos? En los altavoces inteligentes. Y aquí son en tecnologías de consumo de más rápido crecimiento que inclusive del teléfono inteligente. Vea usted que en una mentalidad de crecimiento exponencial, Steve Jobs logra en 6 años 6 diferentes tipos de teléfono, partiendo de una base. Sencillo y nada de un montón de botones. Entre menos complejo, mejor. Porque él entendió que en la sencillez y en la simpleza de la forma de abordar el desarrollo de nuevos productos y sobre todo de negocios, le permitía aprender y sobre todo evolucionar de la mano de la tecnología. Pero aquí usted puede decirme, bueno, cuando hablamos de altavoces inteligentes, esta persona se está refiriendo a Alexa y el asistente de Google o Siri. No. Pero antes de entrar ahí, le quiero decir que la voz digital ya está haciéndose pruebas en diferentes latitudes europeas para quitar el uso de claves, por ejemplo, bancarias. ¿Por qué? Porque esa huella vocal que usted y yo tenemos es única y nadie la puede repetir. AT&T en Estados Unidos ya tiene un sistema desde el cual usted desde su teléfono inteligente le puede decir, bueno, en mi caso, transfiérale $2 millones a mi suegro. Que no los tengo, por cierto. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Cómo un asistente de voz nos agiliza la forma en que compramos, pero también
las empresas tienen una oportunidad para ser más eficientes y generar transacciones sobre transacciones y volúmenes de transacciones. Y ahí es donde está el verdadero negocio en el mundo digital. La cantidad de transacciones que usted pueda realizar en el tiempo. Por eso se viene escribiendo mucho sobre los negocios en plataforma, el caso de Facebook, que al final lo enfatizaré. ¿Cuáles son las predicciones que vemos? Bueno, que para el 2022, la inteligencia artificial, específicamente en el uso de los altavoces inteligentes, esta industria va a ser capaz de generar alrededor de 40.000 millones de dólares solamente en un año. ¿Por qué? Porque incorporaron dentro de su modelo de negocio y entienden que ante estos confinamientos la gente está reticente a salir y los que salen son por un tema de necesidad. Pero aquí usted me puede poner a decir, bueno, pero ¿qué hace que las compras de voz sean tan atractivas? Le traigo alguna información que de repente le pueda ser interesante. Como le dije anteriormente, se utilizan para comprar bienes y servicios. En primera instancia es rápido, se puede hablar más rápido que escribir. En escenarios de investigación, en diseños experimentales, se ha visto y se ha comprobado, con datos también a nivel de empresas, y en aquellas donde hay volúmenes de compra muy elevados, por ejemplo, finales de la NFL, finales de béisbol en los Estados Unidos, o por qué no hablar de las finales de la NBA, donde el tiempo de compra pasa de 7 minutos a 2 minutos. Y entonces, ¿cuál es el escenario del ganar-ganar? Bueno, la empresa gana porque es más eficiente, más rápida, y usted como cliente está prácticamente a 120 segundos de adquirir un bien o un servicio. ¿Que hay barreras de compra? Sin lugar a dudas. Una de ellas, ¿cuál es? La experiencia. Pero hay que animarse. Y hacia eso vemos que el mundo está girando. Ahora, que puedan haber clientes potenciales en las ventas, totalmente. Y esto lo vemos en los oasis digitales que está más adelante de esta ponencia, donde confluyen una serie de personas que pueden jugar al mismo tiempo o interactúan al mismo tiempo a partir de sus gustos y preferencias o de sus propias estrategias freemium, básico o premium, que las freemium son, por ejemplo, lo que permite hacer Zoom, de tener 30, 45 minutos de gratuito de llamadas. Pero si usted quiere ya hacer llamadas masivas donde pueda tener foros, escenarios, pues tiene que subir y comprar una suscripción mejor. Y entonces estamos viendo negocios basados en gustos y preferencias, de nuevo, a partir de la nube. Muchos le dicen la nube, algunos también le decimos y hemos adoptado este concepto, la supernova. ¿Por qué una supernova? Porque hay un mundo inexplorable de oportunidades de hacer negocios. ¿Y qué decir en el momento en que entre a plenitud la red 5G? Veremos en ese momento la innovación en su máxima expresión. Quizás de repente ya no necesitemos hacer uso de una computadora, sino quizás los que tenemos anteojos podemos simple y sencillamente a través de un audífono, que ya hay los famosos AirPods, es un ejemplo de inteligencia artificial, podemos conectarnos a través de los anteojos y los anteojos tener hologramas o estar en una presencia de una sala. Y también vemos cómo, por ejemplo, empresas como Microsoft e inclusive Google se han querido adentrar en este campo a que a través de los famosos Google Glasses, que son una evolución de la realidad virtual aumentada, usted pueda generar una compra o un intercambio de un bien y servicio. ¿Qué hay detrás de todo esto? Generación de economía. Bien lo decía Edward de Bono, ¿cuál sombrero se tiene puesto? ¿El de la negación o el de la oportunidad?
Yo lo que le vengo a mostrar aquí son oportunidades. Bien, vamos a continuar. Si me permiten un segundo, por favor, voy a hidratarme. Llegado a este punto, algo que he querido resaltar, una vía para la transformación de los mercados. ¿Costa Rica puede hacer esto? Claro que sí. ¿Tenemos el talento? Totalmente. Pero es una cuestión de visión. Debemos de dejar de pensar que Costa Rica es una maquila, sino por qué pensar también que somos una incubadora y también una aceleradora de conocimientos, donde podemos, bien lo decía el señor Ocampo al inicio de su exposición, y aquí tomé nota, donde él decía, bueno, actuemos localmente, e imaginémonos cómo hacerlo a nivel internacional, que es el concepto local. Piensa local o actúa global, como usted quiera verlo. Pero lo mismo que usted está haciendo hoy, ¿por qué no pensar en diferentes modos de entrada para el efecto de la internacionalización? Como una vía para la generación de ingresos frescos para su empresa. Mírese que una tecnología, de alguna forma u otra, nos permite, o ya está permitiendo, más bien, en cómo se evalúa y se compran los productos y servicios. Y sobre ello hay una gran oportunidad de una evolución del negocio. El asistente 2, ¿qué le va a permitir a usted? Generar datos. Como lo decía y hacía el ejemplo en materia de la gestión del conocimiento. Usted tiene un dato, lo analiza, tiene información. Pero en el momento en que usted logra ponerla en práctica, al final del día lo que tiene es conocimiento. Uno de los sectores más golpeados que hemos visto, no solamente aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial, es el retail. Para el retail he traído una serie de avenidas de oportunidades. La realidad virtual aumentada. Se habla que las compras en línea van a ser toda una experiencia al cliente. Quisiera invitarle, y lo dejé aquí a propósito, ya no hablemos de experiencia, hablemos del deleite al cliente, desde la parte motivacional, desde el ser, los sentimientos. Porque entre más pasemos pegados a una máquina, más egocentristas las sociedades se van a volver. En el tanto, logremos dar ese efecto diferenciador como organizaciones, créame que las personas van a estar dispuestas a ir a comprarles. Déjeme contarle un par de elementos acá. Por ejemplo, han venido haciéndose estudios a nivel mercadológico, cómo a través de la realidad virtual aumentada, usted entre a un mall virtual y pueda, tal como lo está haciendo Facebook también, ponerse unos guantes y sentir el producto a partir de ese guante. Que esa sensación, a partir de los conceptos de la neurociencia, genere datos para la toma de decisiones. Imagínese usted poder tener acceso a esta información. ¿Cómo puede lograr transformar sus modelos de negocio? Pero óigame bien, el uso de la tecnología lo que le va a ayudar a usted es no tener un intermediario, sino tener un contacto directo entre usted proveedor y con el comprador. Y aquí es donde está usted generando valor. Ahora súmele a esta propuesta que a partir de la realidad virtual aumentada aparezca un asistente de un pronto a otro y se le quede viendo y le diga, bueno, le recomiendo estos y estos trajes para usted. Porque vemos clientes que, por ejemplo, vamos a un mall y nos perdemos.
o no nos gusta, o no hay tiempo, o no se tiene la capacidad de ir. Y aquí es donde importantísimo podamos mirar hacia tener ambientes experimentales. ¿Qué busca evitar esto? Una pérdida de tiempo. En el tanto, usted pueda ver el producto, pueda probárselo también, que esta tecnología le permita probárselo. Y sobre todo, a la hora de hacer el pedido, le llegue lo que usted pidió ajustado a su talla. Y va a empezar a tener generación de conocimiento, nuevas formas, nuevas visiones de agregar valor a partir de esa información que va absorbiendo de los clientes, y con ello la puede condensar en actividades de entrenamiento para sus colaboradores. Y aquí está ejerciendo el efecto que inicia la presentación: generar valor tanto para el cliente, pero también para su organización. Ahora, ¿cómo priorizar las secuencias de una realidad virtual aumentada? En el tema de desarrollo tecnológico, va a depender de su giro de negocio. Yo lo que le traigo aquí es un reto. ¿Cuáles son esas necesidades de los clientes? Escuchando una de las preguntas de los colegas, decía, bueno, ¿cómo identificar hacia qué es lo que quiere el cliente? Yo le diría, usted se ha sentado a observar qué es lo que está comprando, qué es lo que están dejando de comprar. ¿Ha analizado el poder adquisitivo que tenían antes y el que tiene ahora? ¿Su capacidad de ventas ha aminorado o ha aumentado? Hay ejemplos muy concretos. Las empresas financieras, los bancos. Hemos visto cómo ya los call centers, muchas actividades de primera línea o los frontales de atención al cliente han venido cerrando, porque se han venido tecnificando. Lo que sí se ha hecho correcto es poder avanzar en brindarles nuevo conocimiento y reubicar los recursos. Es decir, en ese ajedrez de la organización, empezar a reforzar áreas para el mediano y el largo plazo. Ahora vea otro de los efectos que puede tener la inteligencia artificial. ¿Y por qué no hablar de la transformación digital? En el 2010, Nike, la empresa Nike, sale y crea la primera dirección en el mundo de productos deportivos, saca un portafolio de productos y servicios digitales. ¿Por qué? Porque entendió que en algún momento íbamos a estar haciendo esto, interactuando en un mundo llamado Internet, en un mundo llamado la nube, con diferentes productos y servicios, y se anticipó al futuro. No por nada las acciones de Amazon han venido creciendo, las de Zoom han venido creciendo. Pero si la panadería que está a la vuelta de la esquina se ha cerrado, la calle de la amargura cierra completamente. Muchas empresas de litografía que dependían de su sustento para llevarlo a sus hogares, cierran. Y ahora hay proyectos para poder repensar esas localidades demográficas. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué nos debiera enfocar esto? A pensar en conceptos prácticos y realistas, como lo son la economía naranja. ¿Por qué la economía naranja? Y aquí lo voy a asociar con un concepto que he hablado en otros foros, pero voy a aprovechar para introducirlo, que son los territorios innovadores. Costa Rica no es lineal, cada región tiene su valor. Usted va a Alajuela y usted puede pensar en Poás, en fresas. Va a Guanacaste, puede pensar en hoteles, en aeropuerto, en tecnología, en Atsa Rocket. Va a Limón, ¿en qué piensa? En Limón, Habdeba, pero Habdeba ya no está. Y esto se los cuento con toda propiedad porque estoy participando en un proyecto como académico de vinculación entre universidad y desarrollo económico, donde me doy cuenta la palpable realidad que muchos no conocemos. De gente que está expensa a lo que el mundo
le dé. Y no como decía este gran dramaturgo George Bernard Shaw, que más bien somos nosotros los que tenemos que poner la marcha al mundo que se adapte hacia donde nosotros vamos. Es decir, muchos están expensas a su suerte. Y aquí donde lo vemos, por ejemplo, en el tema de las bananeras, es un claro ejemplo. ¿Y por qué le digo esto? Porque cada localidad tiene su cultura, tiene sus recursos y capacidades. ¿Y por qué no empezar a internacionalizar y a confluir en laboratorios de innovación donde haya intensidad de conocimiento y que puedan desarrollar capacidades y recursos para empresas adyacentes y que la economía local empiece a aflorar? Y no que suceda lo que sucede hoy, que la concentración económica está en el gran área metropolitana. Es decir, hay una diáspora hacia el GAM. El salario por hogar en el GAM asciende a 1 millón de colones. En las regiones no llega a los 670,000 colones mensuales. Don Jack, 15 minutos más. Perfecto, muchas gracias. Ya estamos por terminar. Espero que estén por ahí la mayoría. Atentos. Bien, la inteligencia artificial en el campo de la administración del talento. ¿Se imagina usted una organización que pueda, a través de la inteligencia artificial, reubicar los recursos dentro de la organización y también poder contratar a las personas? ¿Cómo se hace esto? Bueno, a partir de los éxitos de las mismas, de un modelo específico de talentos y conocimientos, pero también de predictores de lo que se va a necesitar para el futuro. Todo eso llega, se introduce en un código y entonces cuando se aplica para una posición, hay un algoritmo que empieza a hacer los diferentes cálculos y los escenarios para poder identificar ese personal clave para su organización. ¿Qué va a permitir esto? Bueno, que a veces lo que el ojo humano no pueda percibir, la computadora sí lo va a poder tener. Entonces no van a haber sesgos cognitivos en los momentos de la contratación. Y en la dinámica organizacional, ¿cómo se come esto? Bueno, procesan los perfiles, como lo decía anteriormente, y se brinda una estimación probabilística de cuán cerca coinciden dichos atributos con el colaborador ideal. Imagínese el tiempo, el costo de oportunidad al tener una herramienta como estas dentro de su organización para llegar a tiempo y, ¿por qué no?, tener mayor participación de mercado. Vamos a hablar sobre el tema del blockchain, del tema de la cadena de bloques. En su concepción, como lo decía anteriormente, surge hace 10 años y parte con el lanzamiento del Bitcoin. Y esto lo puede ver con el tema de las criptomonedas, siendo esta una errónea interpretación. Y aquí voy a hablar de algo que es trascendental para los que están empezando o quieren introducirse en el campo de la transformación digital. El coeficiente digital, que este es el que mide el grado en que las empresas entienden y valoran las tecnologías digitales a su organización. ¿Qué tan preparadas están para evolucionar? Pero usted puede decir, bueno, ¿y cómo se come esto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Verdad? Antes de llegar ahí, entre más integrados estén los seres humanos dentro de una organización, más serán capaces de movilizar e intercambiar ideas novedosas, creando cultura, creando capital social. Voy a hablar rápidamente lo que dice el Instituto de Massachusetts en un estudio que parte del 2012, el MIT, específicamente en su centro digital. Parte de las capacidades digitales y su capacidad de liderazgo. Y lo voy a resumir en 4 vertientes de manera muy sencilla. Y usted puede irlo leyendo si quiere. Los principiantes son aquellos que al inicio están en una parte muy insípida de los procesos de transformación digital. Buscan excusas por doquier. ¿Por qué? Porque no tienen un norte y una visión estratégica. Se ha medido y se ha dicho que sus ingresos oscilan en un menos 4% y su rentabilidad medido a través de su margen de EBITDA está en un menos 24%. Luego, si nos movemos un poco en la capacidad de liderazgo, están los conservadores. Disponen de una capacidad mayor. Pero también un exceso abismal de prudencia, de control.
Los ingresos no mejoran, pero sí la rentabilidad. Luego están aquellos que le llaman los fashionistas. Esos son los que compran chunches que se encuentren. Me asocio con el primero que vea, pero al interno no soy capaz de transformar mis capacidades internas. Sus ingresos mejoran, más no su rentabilidad, pero sí viene el maestro digital. Y son aquellos que desafían a sus competidores. Saben dónde y cómo invertir y sus líderes se encuentran absolutamente comprometidos con la transformación digital. ¿Cómo lo reconozco? Bueno, aquí hay algunas preguntas muy sencillas o algunos efectos muy naturales. No son exhaustivos, pero consideré traerlos. Los principiantes son muy escépticos. Usted habla con la gente, hay silos organizacionales. Los conservadores tienen una visión digital muy poco desarrollada. Los fashionistas se involucran más en el tema de redes sociales, pero los maestros digitales piensan en el largo plazo. En síntesis, ¿cuál es el mayor desafío? Superar las propias habilidades en función de sus recursos y capacidades. Y estos son un reflejo claro de la pasión y de una perseverancia personificada. Y vea qué interesante lo que le voy a contar a continuación. La propuesta de valor, ¿cuál es? Bueno, es un punto muy básico. 2 o más personas pueden intercambiar activos, dinero, pero son activos intangibles o tangibles, donde en un contrato ya estén definidas todas las reglas del juego en caso de que hayan discrepancias y la misma computadora sea la que se encargue o el algoritmo se encargue entre las partes de ejecutar una acción sobre la otra. ¿Cuáles son algunas monedas empresariales? Porque hago la alusión con el tema del Bitcoin, producidas por el blockchain. Bueno, los datos, sin lugar a dudas, los contratos y el acceso. La conversión en las redes sociales. ¿Qué está sucediendo en las redes sociales? Punto número 1. Se está dando algo, que hay una diáspora de la juventud. Los jóvenes ya se quieren ir y están en retirada. ¿Por qué? Porque ya ellos están más conscientes de sus identidades en línea. ¿Por qué? Por los ciberataques, por la ciberseguridad, el uso de la información, los datos de la privacidad, lo abrumado que puede ser que tenga alguien que esté recibiendo 100 correos de Amazon, porque Amazon hace un algoritmo de relación a partir de sus gustos y preferencias. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Una privacidad. Entonces, la red social, al final del día, es un aeropuerto, es una terminal de un aeropuerto que se encuentra saturada de personas. Porque ya nadie se encuentra satisfecho de estar ahí. Siempre la gente anda buscando más y más. Ahora hay una tendencia social y antropológica en temas de streaming, por ejemplo. Pero streaming ¿de qué tipo? ¿De qué calidad? ¿De qué contenido? ¿Quiénes están hablando? ¿Quiénes están dejando de hablar? Entonces le traigo el concepto de los oasis digitales. Y esto lo está aplicando muy bien Facebook. La mensajería privada o grupos pequeños. ¿Dónde lo vemos? En las salas privadas que está organizando Facebook. Y usted puede organizar con diferentes personas. ¿Qué viene aquí a erradicar? Skype, Zoom, WhatsApp, microcomunidades, foros privados o semiprivados, donde las personas se reúnen y donde hay intereses comunes. Y estos son los famosos llamados grupos de emprendedores de Costa Rica, grupos de esto, grupos de lo otro. Pero también hay experiencias compartidas, y este tema de experiencias compartidas quiero que usted le preste mucha atención porque va a ir evolucionando cada vez más. Un ejemplo de esto es este llamado juego Fortnite. Este juego es un juego multijugador con más de 200 millones de usuarios. Usted se puede inscribir gratis, pero para comprar nuevos avances en los diferentes módulos o estilos de guerra, tienen que comprar los famosos